Imagina que en tu mundo cada humano posee una reliquia con poderes. La tuya parece ser un simple disfraz de héroe, pero esconde un gran secreto. El día de hoy te traigo el resumen del héroe de tipo crecimiento. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. La historia nos ubica en la Escuela Nacional Valkyria en abril del año 2032. Aquí le preguntan a los estudiantes de primer año si están listos. Comenzamos con el examen de asignación de clases, declaró quien parecía ser el director de la academia. Cada año la primera prueba es un combate real en el cual los estudiantes tendrán que derrotar a los duendes. El director relata que las pruebas se emitirán en directo, así que los propios ciudadanos pueden votar y evaluar el desempeño de los estudiantes. Entre los comentarios la gente piensa que este año todos lucen fuertes, algo de esperar en una escuela tan prestigiosa. Otro comentario por su lado pregunta que si hay alguna espadachín en la academia. El director explica que los resultados de este examen influenciarán de gran manera en el futuro de los chicos, por lo que insta a los jóvenes a darlo todo para ser asignados a las mejores clases. En la zona de exámenes ubicamos a un grupo de duendes. Aunque son rápidamente masacrados por uno de los estudiantes de la academia, los espectadores reaccionan impresionados por la monstruosa fuerza del chico. Otro de los duendes es atravesado por múltiples tajos de una estudiante. Los espectadores piensan que esta guerrera es muy linda y fuerte. Para el último duende, la noche parece caer de repente cuando el sol queda oscurecido por la lanza de otra estudiante que aparece imponente sobre él. El monstruo no tiene tiempo de reaccionar antes de ser brutalmente abatido por un ataque vertical. Mientras tanto, los espectadores quedan asombrados por el poder devastador de la estudiante. En sus hogares, las personas seguían con gran atención las pruebas de la academia. Este año, los estudiantes eran extraordinarios, y nadie sabía por cuál de ellos debía votar. La expectativa era inmensa, y todo el mundo estaba pendiente de cada detalle de la competición. En esta academia la fuerza es el criterio de evaluación supremo, el poder les garantiza fama y dinero a los estudiantes más destacados, pero también había un lado oscuro. En otro lugar, un estruendo repentino capta la atención de estudiantes y espectadores por igual. La curiosidad se apodera de todos y, ansiosos por descubrir qué ocurrió, envían las cámaras hacia el origen del sonido. La escena muestra a un estudiante corriendo con determinación hacia un duende, lanzando un grito de guerra mientras avanza sin rastro de temor, pero los espectadores no pueden evitar burlarse de su apariencia, comentando lo cursi de sus prendas y cuestionándose dónde habrá dejado su reliquia. Por su parte, el duende no muestra compasión y detiene la ofensiva del joven con un golpe directo y contundente. Esto lleva a los televidentes a concluir con desdén que el chico no es más que un debilucho. En esta academia aquellos que no son fuertes no tenían razón para existir. Los comentarios se llenan de risas y burlas tras presenciar cómo el estudiante fue derrotado por un simple duende. Algunos incluso sugieren que podría tratarse del joven más débil en la historia de la prestigiosa Academia Valkyria. Este chico es el protagonista de nuestra historia y su atención es captada por un palo que hay en el suelo. Su ingenio ve un arma en este pedazo de madera y lo toma con convicción. Pero desgraciadamente es electrocutado al tomar el objeto. Los comentarios no entienden qué sucedió, pero el grito del estudiante les pareció gracioso. Una ventana en la mano de nuestro protagonista informa de que su habilidad de traje de principiante no le permite equiparse armas. Desgraciadamente el chico no puede distraerse debido a que su enemigo sigue en pie. Dicho esto, el protagonista no puede hacer nada más que soportar los golpes del duende sin poder contraatacar. Los espectadores empiezan a preocuparse y creen que el doctor debería llegar ya para salvar al chico. Para sorpresa de todos, el prota vuelve a levantarse y los comentarios empiezan a reconocer su persistencia, otorgándole al menos algo de crédito por su determinación inquebrantable. Entonces el protagonista sorprende a todos desequipándose su traje de la nada, e inmediatamente después se lanza desnudo en contra del duende tomando el palo que antes no podía usar. Este momento provoca una nueva oleada de risas entre los comentarios. No podían creer que se hubiera quitado la reliquia solo porque no podía portar un arma. Era tan absurdo que resultaba cómico. La situación parecía sacada de una parodia, y eso hacía que la burla fuera aún mayor. Esta patética exhibición transmitida a todo el país sirvió como prueba contundente de que la academia consideró a nuestro protagonista como el estudiante de menor rango, y fue así como la vida escolar de nuestro protagonista empezó con este traje hortera. Aquí se nos muestra la identidad de varios estudiantes, entre los cuales se destaca nuestro protagonista como un estudiante de la clase E, con 0 estrellas en su reliquia y el nombre de Asahi Hinata.
Aquí el manhwa nos introduce la historia de este mundo, cuyo origen está marcado por la devastadora guerra de otro mundo. Todo comenzó cuando ellos aparecieron de repente y en cuestión de pocos años llevaron al mundo al borde de la destrucción. La mayoría de nuestras armas existentes no podían dañarlos, y la humanidad no podía hacer más que esperar la muerte, relató nuestro protagonista recordando todo lo ocurrido. En aquel entonces Asahi no podía asimilar lo que estaba ocurriendo. Una gigantesca bestia que parecía sacada de los más oscuros cuentos y leyendas estaba a punto de devorar al joven protagonista. El temible dragón comenzó a cargar su aliento y, sin mostrar piedad alguna, lo disparó con toda su furia hacia Asahi. El chico, impotente ante tal poder, solo pudo resignarse a aceptar su inevitable destino. Ante esta situación, surgió una única esperanza: los humanos recibieron el poder de las reliquias para hacer frente a los monstruos de otro mundo. Una reliquia es un objeto que se forma cuando una persona entra en contacto con materiales de otro mundo, manifestando una parte de su alma. El padre de nuestro protagonista portaba una reliquia del tipo escudo, con la cual podía proteger a los ciudadanos. Para Asahi su padre era un héroe al cual quería seguir, pero un día sucedió lo inimaginable para nuestro protagonista. Tras protegerlo del dragón, su padre le pidió tomar a Shizuku para huir lo antes posible. Vuélvete más fuerte, hijo, conviértete lo suficientemente fuerte como para poder proteger a todos, le pidió su padre a Asahi antes de morir. En ese momento nuestro protagonista no podía lamentarse. Asahi no podía perder el valioso tiempo que le consiguió su padre, por lo que tomó a su amiga de la mano. La impotencia de aquel día aún está profundamente grabada en mi corazón, es por esa misma razón por la cual me esforcé dándolo todo implacablemente. Asahi entrenó como si su vida dependiera de ello. Las palabras de su padre resonaron en su corazón y el protagonista trabajó para volverse más fuerte. Tras esta explicación, el manhwa regresa al presente. Ya ha pasado medio año desde que el protagonista ingresó en la mejor escuela de entrenamiento de guerreros del país y recientemente, finalmente se dio cuenta de algo. Hinata, quizás ya va siendo hora de que te rindas, se burló un matón de nuestro protagonista. Aquí se nos muestra cómo el prota fue golpeado por el matón y este último le ordena ir a comprarle pan y leche a la cafetería. Pero antes de ello, el matón comienza a verter un tetrabric de leche sobre la cabeza de nuestro apaleado protagonista. Asahi había comprendido que el trabajo duro no necesariamente conduce a buenos resultados, esa es la realidad. Tras esto el matón le da un golpe a nuestro protagonista en la espalda para pegarle algo y tomando a Asahi lo amenaza diciendo que si se quita el papel será hombre muerto. Nuestro protagonista no podía hacer nada en contra de esto, y en los pasillos el resto de estudiantes se burlaba del chico y su estúpido traje de héroe, parecía que había sido golpeado de nuevo. Es entonces que nuestro protagonista se percata de algo. En el pasillo una chica capta su atención y esta última también parece haber notado la presencia de Asahi. Aunque ambos muchachos pasan de largo sin intercambiar ni una palabra, esta chica es Minase Shizuku, una vieja amiga que el prota conoce desde antes de que siquiera fueran conscientes del mundo. Como Asahi, ella también perdió a su padre ese día. Desde entonces, los chicos habían sido amigos cercanos y se apoyaban mutuamente, pero la relación cambió después de ingresar a esta escuela. Una es una estudiante de honor con excelentes calificaciones y una poderosa reliquia, mientras que el otro es un estudiante sin caso cuya reliquia es solo cosplay. Asahi ya se había acostumbrado a las miradas de desprecio. Más tarde, el protagonista ingresa en su salón de clases, pero nada más abrir la puerta un zapato cae sobre su cabeza. «Hinata, eres demasiado lento, te ordené ir rápido a por la leche», exclamó el furioso matón tras haber lanzado el zapato. Su compañero le pide no tirar su zapato, pero el matón le ordena ir a recogerlo él mismo. En este punto Asahi levanta la mirada. La clase estaba compuesta por estudiantes con reliquias de bajo rendimiento y futuros inciertos. Esta clase estaba formada por estudiantes desmotivados, aquellos a quienes los profesores no prestaban atención. Era un grupo que parecía reunir a los más desechados. «Hey, ¿qué estás mirando? ¿No puedes ver que estaba hablando contigo?», cuestionó el molesto matón acercándose a nuestro protagonista. Sin dejar tiempo de respuesta, el tipo se equipa su reliquia y con ella asesta un poderoso puñetazo en la boca del estómago de nuestro protagonista. Por lo general, las reliquias solo pueden usarse en áreas designadas, pero a estos tipos les importa un bledo las reglas de la escuela. «¿Acaso me estabas ignorando a propósito?», cuestionó el matón a la vez que se nos revela el nombre del tipo, Urimura Takayuki, con una reliquia del tipo guantelete.
Mientras nuestro protagonista vomita por el poderoso golpe que ha recibido, Urimura le pregunta que si acaso debería darle una lección por haberlo hecho enfadar. En la peor clase de la academia, nuestro protagonista era el peor estudiante de todos, se encontraba en lo más bajo de la cadena alimenticia. Y por medio año, Asahi había sido golpeado constantemente. Uno de los chicos trata de tranquilizar al matón diciendo que el protagonista iba a arruinar el pan si era golpeado de esta manera. Al escuchar esto, Urimura parece estar de acuerdo, por lo que dándole un pisotón al protagonista en la espalda, declara que este será el pago que recibirá por haber ido a comprar el pan a la cafetería. Las chicas de fondo observan sin hacer nada, les molesta que Asahi y Urimura estén armando tanto escándalo de nuevo. La peligrosa pregunta por el motivo por el cual Urimura odia tanto al protagonista y su compañera piensa que debe ser porque el matón fue asignado a esta clase por culpa de nuestro protagonista. Después de la primera prueba de la escuela, había un combate de prueba y aparentemente Asahi fue sumamente persistente en esa batalla. La peligrosa piensa que es algo que encajaría en Asahi y su compañera continúa relatando que después de eso Urimura obtuvo una pésima evaluación. Las chicas no entienden cómo su compañero puede ser tan persistente, aunque también existía un límite en cuán estúpido puede ser para ser golpeado tan constantemente. Tras esto el matón toma a nuestro protagonista para levantarlo de la camisa. ¿Entiendes cuál es tu lugar ahora?, gritó Urimura tras propinarle una paliza al chico. En ello una ventana muestra un contador que parece estar a punto de llegar al límite. Al ver esto una sonrisa comienza a dibujarse en el rostro de nuestro protagonista y esta mueca parece enfadar de sobremanera al matón. Urimura pierde su paciencia y destroza a nuestro protagonista con un golpe directo a la cabeza. Este golpe suma un nuevo punto al contador de antes. Urimura continúa arremetiendo contra el protagonista a la vez que el contador seguía subiendo sus dígitos. Entonces Asahi es lanzado contra unos pupitres, y Urimura parece detenerse después de haber golpeado de nuevo a nuestro protagonista. Para un debilucho, ¿qué pasa con esa mirada arrogante en tu cara? Una reliquia débil se hereda, así que intuyo que las reliquias de tus padres también eran basura, continuó burlándose el matón de Asahi. Estas palabras encienden la furia de nuestro protagonista. Preséntamelos para que les pueda dar una paliza también, amenazó Urimura decidido a convertir a la familia del prota en polvo. Asahi no puede hacer más que apretar su puño para soportar las burlas del desgraciado. Si estás molesto tan solo intenta luchar de vuelta, aclaró el matón burlándose de nuevo. Asahi no podía hacer nada, apretó sus dientes y prefirió dejar aquí el asunto. Entonces el chico de antes le pide al matón que se detenga. Le expresa a Urimura que ya fue suficiente, pero antes de poder seguir hablando es tomado de la camisa por el matón. ¿No estarás intentando proteger al perdedor?, cuestionó el intimidante matón. El chico trata de excusarse en que no es así, aclara que una basura como el prota no podría importarle menos. Al escuchar esto, Urimura quiere una prueba e insta al joven a golpear al protagonista también con una de las sillas. El temeroso chico toma una de las sillas y golpea sin compasión a nuestro protagonista en la cabeza. Con este último golpe el contador consigue llegar a su límite de 10.000 puntos. Tras haber golpeado al protagonista, el matón decide retirarse y le ordena al gafotas recoger los panes del suelo. Asahi por su lado sabía de primera mano lo débil que era. Incluso cuando ha estado más de 10 años seguidos entrenando, nunca tuvo la garantía de que su esfuerzo daría frutos algún día. En ello una notificación de su reliquia capta su atención. La condición para que la reliquia de Asahi evolucionara era recibir más de 10.000 puntos de daño. A pesar de haber recibido una paliza, Asahi parecía estar satisfecho. Ahora el protagonista podía actualizar su traje de novato al traje inquebrantable. Este logro hace que una sonrisa se dibuje en el rostro de nuestro protagonista. Si mis esfuerzos no han dado fruto, seguiré intentándolo hasta que lo hagan, ya que no sé cómo rendirme, afirmó Asahi después de haber obtenido este gran logro. En realidad el traje de nuestro protagonista escondía un secreto. Asahi se dio cuenta de esto hace 6 meses, poco después de que terminaran las pruebas de asignación de clases. El protagonista se dispuso a entrar en el portal de la base de entrenamiento de la escuela. Asahi recuerda su pésimo rendimiento durante las pruebas de asignación, pero a este ritmo iba a ser expulsado de la academia por falta de habilidades. Así funcionaban las cosas en la Academia Valkyria.
financiada con el dinero de los contribuyentes, no mostraba piedad alguna al momento de expulsar a los estudiantes que consideraban inútiles, manteniendo un sistema implacable donde solo los más aptos podían permanecer. La mayoría de las personas que se inscriben en esta academia son aquellas que no pueden valerse por sí mismas sin el apoyo del gobierno. Nuestro protagonista no era la excepción. Para él, permanecer en la escuela no era una simple opción, era una necesidad absoluta. Ser expulsado no era una posibilidad que pudiera permitirse bajo ninguna circunstancia. Cuanto más se utiliza una reliquia sagrada, más se fortalecen las habilidades y características de su usuario. Con el puño apretado, Asahi se convenció de que aún tenía una oportunidad. Sabía que las reliquias sagradas podían evolucionar con el tiempo y el uso continuo. Sin embargo, había un problema: Asahi no conocía la habilidad especial de su reliquia. De hecho, existía la inquietante posibilidad de que ese disfraz tan cursi que llevaba no tuviera ninguna habilidad especial en absoluto. Entrando en una mazmorra, el protagonista trató de convencerse a sí mismo de que este no sería su caso personal. Asahi estaba decidido a cambiar su destino y no vivir así para siempre. Pero su resolución fue rápidamente puesta a prueba. Poco después de entrar en la mazmorra de entrenamiento, fue completamente derrotado. Este lugar era extremadamente peligroso, y la vida de Asahi estaba en constante riesgo. Incluso un simple duende podía ser un enemigo aterrador. Algo que tenía sentido debido a que antes de que aparecieran las reliquias, enfrentarse a un duende ya era complicado incluso con armas de fuego. Intentar luchar contra uno con las manos desnudas era una locura. El protagonista no sabía qué hacer, quizás debía luchar de nuevo sin su traje. Aunque descarta inmediatamente esta opción debido a que de este modo no podría desarrollar su reliquia, necesitaba encontrar una manera de causarle daño al monstruo llevando su traje. Es entonces que Asahi recuerda cómo fue electrocutado durante la prueba por intentar utilizar un palo como arma. Con esta nueva idea en mente, el protagonista vuelve a lanzarse contra el duende. El monstruo no piensa quedarse de brazos cruzados y carga un potente golpe vertical. Asahi no tiene más remedio que detener el golpe con sus brazos, saliendo bastante herido en el proceso. Afortunadamente logra tomar el arma después de contrarrestar la ofensiva del duende y rápidamente suena una notificación de su reliquia. Era un aviso en el cual se informaba de que con el traje de principiantes no se podía equipar armas. A pesar del aviso, Asahi no estaba dispuesto a rendirse. Con una determinación férrea, se aferra al palo del duende, negándose a soltarlo. Esto provoca que ambos sean electrocutados por el sistema de la reliquia, dejando claro que las reglas no podían romperse tan fácilmente. Instantes más tarde, el duende es derrotado por la descarga eléctrica y nuestro herido protagonista es el justo vencedor del enfrentamiento. Asahi estaba sumamente contento por haber logrado una hazaña como esta a través de su ingenio. Aunque esta vez salió vencedor, el protagonista comprende que fue peligroso y decide que no intentará este método de nuevo. Asahi no podía creer todo lo que tuvo que hacer para conseguir esta pequeña piedra mágica como recompensa. Entonces la piedra comenzó a brillar de la nada y desapareció, dejando sin palabras al prota. Inmediatamente después volvió a sonar una notificación de su reliquia. La primera piedra mágica fue absorbida y el traje indomable de Asahi había respondido. Con este logro se desbloqueó la pantalla expandida del sistema y se añadió la función de mejoras. Asahi no salía de su asombro al descubrir que su reliquia había obtenido nuevas funciones. Desde ese día, el protagonista pasó casi medio año recibiendo golpes deliberadamente para mejorar su traje. La historia regresa al presente, más concretamente a los dormitorios de la escuela, donde nuestro protagonista celebra que finalmente haya llegado el día. Tras recibir los 10.000 puntos de daño, el traje de principiante del protagonista finalmente evolucionó a traje inquebrantable. Desafortunadamente, Asahi no sabe bien qué es lo que debe hacer para actualizar su traje. Una notificación de su reliquia comienza a buscar el método de actualización y le explica que el dueño del traje puede utilizar el comando de actualizar para mejorarlo. Esta información tan apropiada sorprende a nuestro protagonista, que no pierde ni un solo segundo para gritar la palabra actualizar.
Con esto el disfraz de Asahi comienza a cambiar poco a poco e instantes más tarde se revela el aspecto del traje inquebrantable de nuestro protagonista. Asahi puede ver un cambio notable, debido a que han aparecido unas líneas negras en su traje, pero nunca antes había escuchado nada sobre que una reliquia sagrada podía cambiar de apariencia, quizás las características del traje también habían cambiado. Dicho y hecho, al pensar sobre las características del objeto surge de la nada una ventana de estado que muestra las estadísticas de su reliquia. Asahi no había visto nunca antes una ventana como esta y no sabe de qué se trata. Objeto. El traje indomable otorga una poderosa protección y bendiciones de crecimiento a quien lo lleva, explicó una ventana del sistema. El protagonista no comprende del todo el significado de esta información, pero supone que su defensa debió haber incrementado respecto al traje anterior. Mirando el reloj en su habitación, confirma que el portal de la mazmorra de entrenamiento aún debería estar abierto a esa hora. Con una renovada confianza, Asahi está decidido a descubrir qué tipo de poderes le otorgará este nuevo traje. En la mazmorra de entrenamiento vemos a un duende que parece estar asustado. Es atacado por un corte horizontal y con ello el monstruo es dividido en dos por la estudiante Shizuku. La chica piensa que estos monstruos son demasiado débiles y ni siquiera le sirven para entrenar. Entonces una presencia capta la atención de Shizuku, se trataba de nuestro protagonista que también se encontraba deambulando por la mazmorra. Detrás de Shizuku aparece una chica rubia llamándola por su nombre. Al ver a su amiga distraída, esta última le pregunta a Shizuku si sucedió algo. La estudiante responde diciendo que no es nada, pero la rubia logra identificar lo que estaba viendo su amiga. Ahora que lo recuerda, ese chico es el estudiante gracioso que causó un accidente durante la retransmisión en vivo de las pruebas. Al escuchar esto, Shizuku le menciona a su amiga que si tanto le interesan las cosas graciosas debería dejar la escuela para convertirse en una animadora. La rubia le pregunta a su amiga el motivo por el cual se enfadó de repente y Shizuku aclara que no está enfada, tan solo está cansada. La chica estaba cansada de tener expectativas para ser decepcionada una vez tras otra. La rubia por su lado comienza a sentir curiosidad sobre el chico que molesta tanto a Shizuku. En ese momento una idea cruza por la mente de una estudiante. La rubia no puede recordar con certeza si el traje de ese chico siempre había sido así, lo que despierta su curiosidad y sospechas. Nuestro protagonista mientras tanto lucha contra un duende, el monstruo es quien inicia el combate atacando con su daga, pero afortunadamente Asahi es capaz de bloquear el ataque con su traje, confirmando de este modo que el poder defensivo de su traje aumentó. Un combate no se puede ganar solo recibiendo daño, así que decide pasar a la ofensiva confiando en que con la mejora en su reliquia puede dar un paso al frente. Con esta renovada confianza, Asahi logra impactar exitosamente un puñetazo directo en el duende. Pero el monstruo es resistente y logra sobrevivir al golpe, tras ello toma al humano de la cabeza y estampa a nuestro protagonista contra el suelo para devolverle el golpe. Este golpe le causa mucho daño al prota, pero el monstruo no piensa detenerse en este punto y vuelve a pasar a la ofensiva. Asahi maldice que su ataque no haya funcionado y pierde toda la confianza que ganó, cubriéndose de los ataques en el suelo piensa que no podrá ganar. Entonces los ataques del monstruo son detenidos y Asahi levanta la mirada para saber qué fue lo que pasó. Desgraciadamente el protagonista había sido rodeado por 3 duendes más, ahora no podría escapar. Asahi no sabe en qué momento fue que lo encerraron de esta manera. El protagonista es golpeado brutalmente por los monstruos de la mazmorra y piensa que si esto continúa de esta manera morirá. Completamente derrotado, el protagonista tan solo podía rezar para que alguien lo sacara de esta situación. Escucha Hinata, no siempre puedes confiar en la ayuda de otros cuando te suceda algo, recordó el protagonista las palabras de su difunto padre. Cuando las cosas vayan mal tan solo puedes confiar en ti mismo, aconsejó el padre a su querido hijo. Vuélvete más fuerte, vuélvete un héroe que pueda ayudar a la gente que esté en problemas, Hinata Asahi. Recordar estas palabras hacen que nuestro protagonista recuerde la razón por la cual luchó tanto. Recibiendo un golpe, Asahi recuerda cuál es su objetivo. No piensa dejarse golpear como un saco de boxeo y toma el arma del duende antes de que pueda retirarla.
Con esto se activa la pasiva de su reliquia que no le permite utilizar armas mientras lleva el traje. Asahi no pierde un solo segundo y agarra a los duendes con determinación para que sean todos electrocutados por el castigo de su reliquia. Con esta hazaña logra liberarse del agarre de los duendes y no pierde un solo segundo para tomar distancias con los monstruos de la mazmorra. A la vez que escapa, una nueva notificación del sistema capta su atención. La solución del estudiante dependía de lo que diría esta nueva notificación de su reliquia y vemos que el espíritu inquebrantable de Asahi resonó con el traje. Es por esta misma razón por la cual adquirió la habilidad de venganza. Ahora que había conseguido una habilidad, Asahi estaba seguro de que podría vencer a los monstruos. El sistema informa al chico de que cumple todas las condiciones para activar la habilidad venganza y puede usarla con un comando de voz. Venganza permite acumular el daño recibido y convertirlo en poder que puede ser liberado por los próximos 10 segundos, tan solo se puede utilizar una vez por día. Esta habilidad es realmente adecuada para la situación de Asahi debido a que ya recibió muchísimo daño por parte de estos malditos duendes. Los monstruos no piensan dejar escapar al humano y se lanzan al ataque. Asahi no tiene tiempo para pensar, así que utilizará directamente su nueva habilidad. Totalmente confiado grita el nombre de su habilidad venganza para activarla. Con esto su puño comienza a ser imbuido por un nuevo poder y el protagonista arremete sin compasión contra los monstruos utilizando su nuevo poder. Este golpe manda al monstruo a volar por los aires, impactando contra sus compañeros duendes. Asahi debe finalizar la contienda antes de que acaben los 10 segundos, así que pasa a la ofensiva. Impacta de nuevo un golpe directo en la cabeza de uno de los duendes y encadena a bocajarro golpe tras golpe para derrotar a los monstruos restantes. Asahi devolvería cada uno de los golpes que recibió con su habilidad de venganza. Con un último puñetazo de su habilidad consigue derrotar al último duende en pie. Nuestro protagonista había sido el justo vencedor de esta batalla y poco después cae al suelo a consecuencia del cansancio acumulado. El sistema le informa de que gastó el uso diario de la habilidad venganza. Asahi piensa que esta será su carta del triunfo cuando las cosas se vuelvan complicadas, aunque tan solo se puede utilizar una vez al día después de haber recibido daño. Levantándose, Asahi cree que está obligado a enfrentar situaciones como esta, pero no puede luchar de esta manera por siempre. Todavía no consigo entender las características de mi objeto sagrado. La transformación del traje parece más una adición que una mejora de sus propiedades, pensó Asahi tras haber combatido con su nuevo traje. Si esta es la verdadera naturaleza de la reliquia sagrada, será capaz de ganar más fuerza exponencialmente en el futuro, y en ello logra identificar las piedras mágicas que soltaron los duendes al ser derrotados. El protagonista toma la piedra del suelo y esta parece ser absorbida de nuevo por su reliquia y una nueva notificación vuelve a despertar la curiosidad de Asahi. El traje inquebrantable ha absorbido una piedra mágica por primera vez, así que se desbloquea una lista de nuevas funciones para el futuro. El sistema comenzó a mostrar una lista de habilidades que podrá ir desbloqueando el protagonista a medida que completara las misiones y Asahi confirmó que podrá seguir volviéndose cada vez más fuerte. Entre las habilidades podemos ver incremento de durabilidad, la habilidad pasiva de refuerzo de fuerza de voluntad adquirida. También podrá obtener el dominio de armas de tipo nudillos, espadas y armas contundentes, entre un sinfín de otras habilidades desconocidas. La historia continúa una semana más tarde, donde podemos ver a un jefe duende con armadura en la mazmorra de entrenamiento. Antes de que pueda reaccionar, es asaltado por una emboscada de nuestro protagonista. Asahi impacta un golpe directo con su habilidad de venganza sobre el monstruo. El prota consigue vencer a este jefe duende de un solo golpe con su habilidad. Tomando la piedra mágica del monstruo, el protagonista está feliz de haber vencido de una vez por todas a un jefe duende. La reliquia absorbe la piedra mágica del monstruo e inmediatamente después una ventana lo felicita por haber completado el logro de derrotar a un jefe duende por primera vez. Por esta hazaña obtiene una mejora. El protagonista observa el arma que dejó el monstruo al ser derrotado y confirma que finalmente puede portar armas a la vez que utiliza su traje. Entre las recompensas del protagonista,
Consigue la maestría en armas contundentes, maestría de espada y maestría en armas de nudillo. También obtiene resistencia a los impactos de nivel 1, aptitud de armadura y sube sus estadísticas de fuerza en 2 puntos, durabilidad en 4 puntos y habilidad atlética en 2 puntos. Asahi piensa que derrotar a un oponente fuerte definitivamente mereció la pena. Desde que desbloqueó la lista de mejoras, la reliquia del prota ha experimentado cambios significativos, actualmente tenía buenas estadísticas y había obtenido unas cuantas habilidades. En la lista de mejoras, el protagonista puede obtener mejoras para su traje cumpliendo condiciones. Por ejemplo, para conseguir la maestría de armas contundentes tuvo que derrotar a 10 duendes, a un jefe duende y llevar el traje inquebrantable por 1 hora constante. La mayoría de los requisitos requiere cazar a monstruos y cuando se cumplen estas condiciones, un nuevo poder es inmediatamente grabado en el traje. El protagonista lee que la resistencia a los impactos es una habilidad defensiva que reduce el daño de los impactos recibidos y como habilidades ofensivas posee venganza. Asahi intuye que para obtener más formas de ataque deberá mejorar aún más su traje, pero esta vez no sabe qué es lo que necesita para seguir mejorándolo. Tumbándose en el suelo, el protagonista trata de pensar cuál será el gatillo que desencadenará una nueva evolución en su traje. Ahora que lo piensa, obtuvo la habilidad Venganza antes de desbloquear la lista de mejoras, por lo que entiende que su traje inquebrantable volverá a evolucionar una vez cumpla las condiciones desconocidas. Cuando el prota absorbió el cristal de maná apareció un mensaje importante. Al absorber la primera piedra de maná, el traje reaccionó con su espíritu inquebrantable. Asahi piensa que la evolución de su traje podría depender de una mentalidad, o quizás dependía de las emociones que sintiera. La historia continúa en un hospital. En el interior nuestro protagonista entra en una de las habitaciones. Aquí una chica en cama saluda alegremente a su hermano mayor. Asahi le pregunta a su hermana cómo se siente, y ella responde con una sonrisa diciendo que hoy se siente muy bien. Mira, tengo que aumentar mi fuerza antes de que me den de alta, afirmó mientras muestra su bíceps con entusiasmo. Nuestro protagonista no puede evitar sentirse feliz al ver que su hermana está saludable y con buen ánimo. En ese momento, ella menciona que mamá también parecía estar mejor el día de hoy. Desde aquel incidente la mamá del protagonista no ha despertado, ha estado sumida en un sueño profundo por más de 10 años. La enfermedad de cristal es una enfermedad que se desarrolló por el veneno de ciertos monstruos y la cual no tiene una cura todavía. La hermana de nuestro protagonista también fue afectada por ese veneno, pero gracias al sacrificio de su madre, que la protegió, fue menos afectada y se ha ido recuperando gradualmente. Mientras la chica no entiende por qué su hermano la está mirando tanto, Asahi piensa que a este ritmo su hermanita podrá ser dada de alta el próximo año. Solo había un problema y en ello un hombre hace presencia en la habitación del hospital. La hermana del protagonista saluda enérgicamente a este hombre por el nombre de señor Ginji. Este último le devuelve el saludo a Hikari y le alegra que la joven luzca tan saludable. El tipo trajo un regalo para que la chica se recupere antes y la hermana del prota agradece el gesto. Ha pasado un tiempo desde que no te veía, Hinata, has llegado en el momento justo, mencionó Ginji dándole una palmada en el hombro a nuestro protagonista. Hazme un favor y vamos un rato afuera para hablar, solicitó el tipo con un rostro bastante siniestro. En otro lugar del hospital vemos que Ginji compra una bebida en una máquina expendedora. El tipo le pide a nuestro protagonista que le dé ya una respuesta. Asahi nos presenta a este tipo con el nombre de Kagura Ginji, el maestro del gremio Fénix, uno de los gremios que fue creado para luchar en contra de los monstruos. Para cuidar a tu hermana pequeña y vivir con tu madre enferma terminal necesitarás dinero, afirmó el tipo con una sonrisa siniestra. El gremio Fénix también era el gremio al cual perteneció el padre de nuestro protagonista. No hay necesidad de dudar. ¿No quieres encontrar una manera de curar a tu madre?, le preguntó tratando de convencer al prota. A Asahi le molesta que este tipo siempre intente pretender ser una buena persona, pero la exigencia de este hombre era la peor. Los cristales que se forman en los pacientes con la enfermedad de cristal tienen propiedades similares a los cristales de maná, y los cristales de maná son una nueva fuente de energía para la humanidad.
Pero ¿qué pasaría si un humano puede generarlos infinitamente? Para investigar esto, los pacientes con la enfermedad de cristal son comercializados en secreto a precios sumamente elevados. Lo que este hombre quería en realidad era que nuestro protagonista entregara a su madre como un sujeto de pruebas con la excusa de que iban a investigarla para encontrar una cura. Por esta misma razón Asahi rechaza la propuesta del tipo. Ginji por su lado supone que la herencia que le dejó su padre a Asahi ya debe estar agotándose. ¿Por cuántos años más puedes seguir pagando las cuotas del hospital?, cuestionó poniendo nervioso a nuestro protagonista. Asahi, las reliquias de bajo rango como la tuya no serán nunca capaz de ganar tanto dinero como para poder apoyar a sus familias, afirmó el tipo con una sonrisa burlona. Aun si esto era cierto, nuestro protagonista debía rechazar la oferta de Ginji. Yo definitivamente protegeré a mi familia, afirmó el protagonista con una determinación absoluta. Esta fue la última promesa que le hice a mi padre, recordó nuestro protagonista al pilar de su familia. El protagonista le pide al tipo que no le mencione esto a su hermana, y Ginji acepta debido a que no quiere que Hikari lo odie también. Marchándose el tipo le pide a nuestro protagonista que si cambia de parecer siempre puede contactarlo. Ginji parecía estar sumamente molesto por no haber podido cumplir su objetivo. Ahora que su padre no estaba, Asahi debía asumir su papel para proteger a su preciada familia. Hikari le pregunta a su hermano de qué estaban hablando y entre bromas Asahi responde que es un secreto. Acercándose a su madre, Asahi entiende que para protegerlas deberá unirse a un buen gremio y ganar el dinero suficiente. Recordando cuáles son las razones que lo impulsan, el protagonista juró volverse más fuerte, mucho más fuerte de lo que es ahora. La historia continúa más tarde con nuestro protagonista andando por la calle. Viendo la hora en su teléfono, Asahi supone que el portal de la academia aún debería estar abierto. El protagonista no tenía tiempo para descansar e iba a darlo todo para hacerse más fuerte, aunque en ello un grito capta su atención. En un callejón una chica le pide a unos chicos que la suelten, pero los muchachos le ordenan a la peligrosa que los siga e iban a pagarle. Asahi de fondo reconoce los uniformes de su academia. El protagonista reconoce a la chica como Yakumo Akane, quien está en su misma clase. Esta última les expresa a los matones que no necesita dinero. Asahi piensa que esto no le influenciará a él, así que pasa de largo ignorando la situación del callejón. Uno de los matones le explica a la chica que los estudiantes de último año están esperando, aunque Akane no sabe de qué están hablando. Las chicas de fondo le piden a la peligrosa que no se haga la tonta y que no actúe como si no supiera nada. Uno de los matones le pregunta a la chica que si acaso no lo ha hecho antes. Akane no entiende qué es lo que quieren estos chicos y asume que debe tratarse de algún malentendido. Sin embargo, el líder del grupo revela con descaro que un conocido de Akane les dio cierta información. ¿No sería un problema si el rumor de que lo haces por dinero se propagara por toda la escuela?, amenazó el tipo con arruinar la reputación de la chica. Entre risas y burlas, los matones continúan burlándose de ella. Solo tienes que pasar un rato con nosotros, incluso podrías ganar algo de dinero. Tienes una buena figura, y hasta el estudiante de último año dijo que eras su tipo. Las risas resonaban, pero Akane permaneció en silencio soportando las palabras con una calma inquietante. Hasta que de repente escupió sin previo aviso en la cara del matón líder, dejando claro que no se dejaría intimidar. «Os podéis pudrir», respondió Akane haciéndoles un gesto con el dedo. Las chicas se burlan del matón por haber sido humillado. Esta chica definitivamente era intensa. El matón toma a Akane de la camisa y le ordena dejar de actuar tan inocente. Si no quería ir, la llevarán a la fuerza. Akane empuja a los matones y les ordena no tocarla. Ella nunca hizo nada como eso antes. Al matón ya no le importa nada y decide llevarse a Akane a la fuerza. Afortunadamente una mano aparece de la nada y el brazo del matón es detenido por un chico antes de que pudiera tocar a la estudiante. Akane logra reconocer al chico que intervino y la sorpresa se dibuja en su rostro. Se trataba de nada más y menos que de nuestro protagonista Hinata Asahi. El matón se libera del agarre y pregunta por la identidad del chico. Por el uniforme entiende que van a la misma escuela y la cara del prota le parece familiar.
Las chicas de fondo reconocen al chico más débil de la peor clase de todas, recuerdan que la reliquia del chico es tan solo un disfraz de héroe. Dejando escapar una risa, el matón consigue reconocer al protagonista como el matón que causó un accidente durante la retransmisión de las pruebas. El matón le ordena al muchacho que se haga a un lado argumentando que aún tienen asuntos pendientes con Akane. Sin embargo, nuestro protagonista no muestra intención alguna de retirarse. En lugar de eso, se planta firmemente frente a la chica adoptando una postura defensiva que deja claro que no piensa dar un paso atrás. Esto parece molestar al matón, que carga un puñetazo, incapaz de creer que un niñato de la clase E se atreva a plantarle cara. Akane no puede entender cómo el protagonista tiene el valor de enfrentarse a chicos de la clase C. En su mente está convencida de que Asahi no será capaz de manejar la situación. Pero el protagonista demuestra ser mucho más rápido que su oponente. Captura con precisión el brazo del matón en el aire, deteniendo el ataque por completo. Sin perder tiempo, encadena un rodillazo directo al estómago del agresor, dejándolo sin aliento. Luego toma la espalda del matón con una agilidad impresionante y lo derriba por completo con un codazo contundente en la espalda. La peligrosa queda absolutamente impresionada al presenciar las habilidades físicas del protagonista. Asahi había derrotado al matón en un abrir y cerrar de ojos, con movimientos precisos y devastadores que dejaban claro que no era un novato en combate. En el fondo, Akane observa atónita, su percepción de Asahi comenzó a cambiar. La historia nos lleva ahora al club de kickboxing de la Academia Valkyria, donde los estudiantes entrenan con gran dedicación, mientras que de fondo vemos a Shizuku encima del ring. La chica se encontraba en medio de un sparring contra un estudiante superior. Este último cierra la distancia con rapidez, pero su ataque es neutralizado con facilidad por un ágil movimiento de manos de Shizuku. Aprovechando la apertura, la chica carga una patada alta con precisión impecable, deteniéndola a escasos centímetros del rostro de su contrincante, dejando claro que podría haber terminado el combate en ese instante. Shizuku retira su pierna con elegancia, mientras que el estudiante superior acepta su derrota y no duda en elogiar la técnica de la joven. Shizuku se inclina agradeciéndole al estudiante de año superior Takahashi haber entrenado con ella. El chico responde reconociendo sus habilidades en las artes marciales, alabando su destreza y control. Takahashi también escuchó que la reliquia sagrada de la chica es de alto rango, así que le impresiona lo mucho que se esfuerza. Shizuku se excusa en que siempre hay margen de mejora. Después de todo, el chico pregunta más acerca del tema y Shizuku revela que mejorar siempre fue su objetivo. Es lo único que le queda. El humilde objetivo de la chica es superarlo en artes marciales debido a que ya lo superó en el resto de habilidades. Aquí la historia regresa donde el protagonista, después de humillar al matón. Akane de fondo siempre pensó que el protagonista era un debilucho, pero el matón no pudo hacer nada en contra de él. Otro de los matones se lanza al ataque maldiciendo a Asahi por haber herido a su compañero. Pero para su desgracia es completamente superado en habilidades y termina siendo derribado contra el suelo con un movimiento impecable. Otro chico aprovecha la distracción para tomar sigilosamente la espalda del protagonista. Pero Asahi lo impacta en el estómago con un rápido codazo, obligándolo a soltar su agarre y dejándolo sin aliento. Mientras el agresor se retuerce en el suelo por el dolor, Asahi no pierde tiempo y carga una poderosa patada a su espalda. Con esto Asahi derrota a los 3 matones en cuestión de segundos, dejando a los espectadores, incluido Akane, completamente atónitos ante su destreza y control absoluto en el combate. Su compañera de clase confirma que Asahi es absurdamente fuerte. Akane comprende que el prota debe ser débil tan solo por su reliquia sagrada, pero en combates sin reliquias es absurdamente fuerte. Mientras los derrotados matones maldicen a Asahi, el protagonista les pregunta que si acaso quieren continuar. El líder de los matones consigue recuperar su conciencia e invocando su artefacto decide darle su merecido a este tipo tan fanfarrón. Tras ello maldice al protagonista y dispara un proyectil con su reliquia sagrada. Afortunadamente el protagonista consigue reaccionar a tiempo y logra bloquear el ataque con sus brazos. El golpe es poderoso y Asahi sale volando por los aires a pesar de haber bloqueado el ataque. Aterrizando en el suelo, el protagonista no podía esconder su sorpresa.
El matón por su lado maldice haber fallado por poco, pero nuestro protagonista seguía sin entender lo que acaba de pasar. Este fuerte ruido capta la atención de los transeúntes, que miran al callejón para saber qué es lo que está pasando. Los ciudadanos identifican un artefacto sagrado y deciden llamar a la policía, por lo que el matón se pone en alerta. Las chicas piensan que si son atrapadas por la policía estarán acabadas, así que deciden huir de inmediato. El matón también decide retirarse maldiciendo su situación. Saliendo por patas del lugar, los chicos advierten al protagonista de que pagará por esto. Asahi por su lado seguía sin entender lo que sucedió, mientras que de fondo Akane le pregunta que si está bien, pues recibió un golpe directo de una reliquia. El prota aclara estar bien, pero por dentro no puede entender cómo es que no recibió nada de daño a pesar de haber recibido un golpe directo. A pesar de no llevar su traje, quizás fue golpeado en un punto menos vulnerable. Con el problema solucionado, Asahi decide retirarse del lugar, aunque la peligrosa le pide que espere un momento. Le pregunta al chico que si quiere saber la razón por la cual la estaban molestando. Asahi cuestiona que si realmente quiere que le pregunte, pero la chica menciona nerviosamente que no. Con esto claro, el protagonista decide que no preguntará, puesto que todos tienen cosas de las que no quieren hablar. Antes de que se marche, Akane le pregunta al prota la razón por la cual la salvó, puesto que ella nunca antes lo había ayudado a él. Esto último sorprende a nuestro protagonista y señala el ramo de flores de la chica. ¿Estás visitando a alguien en el hospital? Deberías ir antes de que sea demasiado tarde, mencionó el protagonista antes de marcharse. Estas palabras parecen cautivar a la chica. Akane pensó que el protagonista era un tipo patético por dejarse golpear sin responder de vuelta. Pero recientemente confirmó que en realidad era un chico bastante decente. La historia continúa en la academia, donde nuestro protagonista camina por los pasillos. Entonces alguien lo llama dándole un toquecito en el hombro. Se trataba de Akane, que saluda alegremente a nuestro protagonista. Nuestro protagonista no esperaba esto y devuelve nerviosamente el saludo a la chica. Aquí Akane se disculpa con el prota porque no le dio las gracias el día de ayer, y aprovecha para agradecer apropiadamente a su salvador. Asahi no sabe si pasó algo, pero está feliz por haber podido ayudar a una chica como Akane. Entonces alguien dispara de la nada y un proyectil golpea al protagonista en la cabeza sin que pueda reaccionar. Asahi sale volando por los aires debido al fuerte impacto recibido. Se trataban de los matones de ayer que saludan de nuevo al protagonista. ¿No te dije ayer que ibas a pagar por lo que hiciste?, cuestionó el intimidante matón, cerrando distancias con el protagonista. En el lugar aparece la amiga de Akane y supone que el protagonista esta vez se ha metido en un gran lío. Akane les grita a los matones que si tienen algún asunto es con ella, pero el tipo le ordena echarse a un lado porque primero resolverán sus asuntos con el protagonista. Ayer nos pudiste interrumpir, pero en la escuela podemos hacer lo que queramos, mencionó el matón acercándose intimidantemente. Suenas igual que los perdedores de mi clase, respondió el protagonista con calma. El matón lanza un golpe directo en la cara de Asahi, ordenándole no compararlo con la basura. El protagonista no piensa dejarse golpear por siempre y carga una patada para contraatacar, aunque desafortunadamente su ataque es detenido por otra reliquia en forma de mano. Los matones se burlan del prota, puesto que si utilizan sus reliquias sagradas el protagonista no tenía ni un tipo de posibilidad. Tras ello la pierna de Asahi es capturada por la reliquia del otro matón y tras ello es levantado por el brazo gigante. Échate la culpa a ti mismo por ser tan débil, puesto que te atormentaré hasta que nos graduemos, afirmó el matón acercándose al protagonista. Pero el discurso del chico es interrumpido por el impacto de un proyectil a su espalda. Akane también sacó su artefacto sagrado y se burla de los matones por ser realmente patéticos. Su amiga por su lado no entiende por qué se metió. Este ataque sorpresa parece molestar seriamente al matón. El tipo entiende que tanto la reliquia de la chica comprimen el aire para dispararlo a gran presión, pero a pesar de ser del mismo tipo estaban en mundos completamente diferentes. ¿Quieres que te muestre directamente la diferencia?, preguntó el matón apuntando a nuestro protagonista. Tras ello dispara un proyectil directamente al estómago de Asahi. Este golpe es tan poderoso que lo manda a volar por los aires, liberándolo del agarre de la mano gigante.
Asahi cae a los suelos después de haber recibido el impacto. Akane le pregunta a los chicos qué demonios están haciendo, y el matón no piensa detenerse en este punto, le dará al chico su merecido. Mientras los chicos discuten de fondo aparecen los matones de la clase del protagonista. Se trata de Urimura y su compañero, quienes se fijan en el enfrentamiento. El protagonista por su lado se levanta después de haber sido golpeado por el ataque del matón. Aunque seguía sin poder creer lo que estaba pasando, en realidad no había recibido nada de daño a pesar de haber sido golpeado directamente. Es como lo que ocurrió ayer, Asahi no recibió daño aún cuando no lleva puesto su traje. Entonces una idea pasa por la mente de nuestro protagonista, quizás las mejoras que estuvo recibiendo no eran en el traje sino en su propio cuerpo. Asahi se levanta pensando en que si es así podría usar las habilidades de su ventana de estado. El matón por su parte no entiende cómo el chico pudo levantarse, quizás no lo golpeó tan duro. El protagonista decide intentarlo y menciona la palabra venganza. Al hacerlo se activa su habilidad, lo cual confirma su hipótesis. Con esto en mente el protagonista se lanza al ataque. A partir de este punto Asahi dejó de ser el más débil entre los débiles. En este punto inició la épica historia del héroe del tipo crecimiento. Después de esto ocurren muchas cosas como que el traje de nuestro protagonista continúa evolucionando, Shizuku parece interesarse cada vez más en nuestro protagonista y aparecen muchos personajes nuevos, por lo que si esta primera parte es muy apoyada traeremos la continuación.